Bien, pues buenos días, agradeceros que hayáis asistido a esta rueda de prensa convocada por la Alcaldía en la mañana de hoy y principalmente por los acontecimientos de estos últimos días. Ayer pudimos ver en prensa varios medios de comunicación que se hacían eco de una noticia difundida por el Partido Popular y Loreños Independientes relativa a una denuncia planteada por Loreños Independientes, en este caso por dos personas de Loreños Independientes, Alfonso Morales Navarro y Fidel Prieto, en la cual ponen en conocimiento del Tribunal de Cuentas el pago del material de la depuradora que en Setefilla se iba a colocar, que aún no está colocada, pero que lógicamente está el material. A partir de ahí yo quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, que en ningún momento yo me he negado a atender a los medios, en absoluto. Es cierto que por la noche, el mismo día que sale la noticia, por la noche se manda un comunicado de alcaldía en el que se explica cuál ha sido el procedimiento a seguir durante todo el proceso de la obra que corresponde al programa FEI de 2008 y que se denominaba Saneamiento Calle Copera, Parque Infantil y Depuradora en Setefilla. Y lógicamente a partir de ahí puedes decir que yo no me he negado en ningún momento a atender a ningún medio, a ninguno en absoluto, y que ayer por la noche, mejor dicho, la noche anterior, mandamos un comunicado de alcaldía en el que aclarábamos todo esto. A partir de ahí, lógicamente, pues las diferentes informaciones que han ido surgiendo, pues nos lleva a que tenemos que hacer una rueda de prensa y aclarar determinadas cosas. En primer lugar, que el alcalde, cuando hace la comunicación y explica el proceso, lo mismo que lo he hecho en otras ocasiones, no ha mentido en absoluto, sino que ha relatado un proceso que se ha llevado escrupulosamente por los trabajadores del ayuntamiento y que lógicamente no voy a poner en cuestión porque estoy totalmente convencido que los trabajadores del ayuntamiento han cumplido con la legalidad absoluta en cuanto a los procedimientos y trabajos que hayan podido realizar respecto al tema que estamos tratando. Y lógicamente pues decir que aquellos que se ponen tan nerviosos y tan atacados y hacen unas declaraciones tan injuriosas, intentando, entre otras cosas, como digo en el propio comunicado, hacer, quizás la palabra galimatías no se entienda muy bien por algunas personas, haciendo un batiburrillo, a lo mejor esta se entiende mejor, haciendo un batiburrillo y utilización fuera de orden, porque no lo cuentan todo, lo que cuentan lo cuentan a medias, y noticias de las que sacan las sacan completamente falsas, cuando realmente los datos los tienen absolutamente todos como para contar la verdad, y no poner en cuestión la propia institución. Hay que tener en cuenta que aquí el objetivo final es degradar la imagen del alcalde. Parece que es que los datos que puedan tener últimamente, según las encuestas, no les debe de dar muy buen resultado, porque cada vez que tienen algún dato de este tipo se ponen muy nerviosos e intentan hacer un ataque directo al equipo de gobierno, al alcalde, y degradar la imagen del propio alcalde en ese sentido. Yo, si pretenden que con esto yo presente mi dimisión en algún momento de aquí a que vaya a terminar la legislatura, están muy equivocados. Yo creo que se deben de relajar un poco, trabajar realmente en lo que hay que trabajar en política, que es intentar convencer a la gente de lo que pretendemos hacer en los ayuntamientos, los políticos, y de lo que la tarea que tenemos entre manos, preocupándonos realmente de los problemas de los ciudadanos y no preocupándonos de a ver cómo llevamos a la cárcel a alguno de los concejales o al propio alcalde. Yo creo que eso está un poco fuera de lugar, y yo creo que también se deben de preocupar un poco de sus vidas propias, porque ponen el objetivo en personas de enfrente, cuando realmente algunos se tienen que mirar al espejo y ver su propia imagen y ver sus propios hechos, porque es verdad que aquí hay quien nace con dignidad y desde que nace es una persona digna, pero hay quien nace indigno y lógicamente es indigno toda su vida. Ese no puede corregir esa indignidad en toda su vida. Y los hechos de cada uno nos ponen a cada uno en el lugar que nos corresponde, y lógicamente la población tiene derecho también a conocer todas esas indignidades. Que no estamos aquí para contar esas indignidades, ni mucho menos, pero que yo creo que en un momento determinado tienen que salir todas esas cosas, porque nos tenemos que conocer todos. Yo creo que lo mejor que tienen los pueblos es que todos
todos, políticos y no políticos, nos conocemos todos. Nos conocemos desde chiquititos. El otro día teníamos ocasión de hablar de algunas etapas de nuestra juventud. Nos conocemos todos, todos sabemos de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos. Y por lo tanto yo creo que con los hechos se demuestra muchas veces más que con los dichos. Los dichos muchas veces son malinterpretaciones y malutilizaciones de información sesgada y lógicamente malintencionadamente utilizada para degradar la imagen de una persona. Y no creo yo que con los ataques personales se llegue a ningún sitio ni se convenza absolutamente a nadie de cara a resultados electorales. Yo creo que aquí, en Lora del Río, el político que ya tiene el techo de voto más que asumido sabe que tiene su vida política con los días contados. Y lógicamente si a uno no los quieren ni en su propia casa, no creo yo que vaya a conseguir más votos de lo que haya podido conseguir en alguna de las elecciones a las que se ha presentado. Por lo tanto, si alguien piensa en que voy a presentar dimisión de aquí a final de legislatura, está muy equivocado, que obvie ese camino porque no va a conseguir absolutamente nada. Y en el otro orden de cosas, que realmente la información que den sea una información veraz y cierta del trabajo que no solamente hacemos los políticos del equipo de gobierno en el ayuntamiento, sino que además hacen muchos trabajadores y técnicos del ayuntamiento con toda su mejor voluntad y con todos sus mejores conocimientos y lógicamente siempre dentro de la más estricta legalidad posible. A partir de ahí yo creo que me ofrezco, lo mismo que me he ofrecido en muchas ocasiones, para aclarar de este tema cuantas dudas tengáis, porque no quiero que quede nada encima de la mesa, ni tampoco quiero ver silencios. Tampoco quiero que cuando abra la posibilidad de que me preguntéis sobre cosas, quiero ver silencios, porque al final muchas de las ocasiones que hacemos ruedas de prensa de este tipo no surgen preguntas, surgen comentarios a posteriori o anteriormente a que se haya podido hacer la rueda de prensa y lógicamente la información después es una información que falta de la propia boca del alcalde, ese dato que en un momento determinado y en estas ruedas de prensa se puede conseguir fácilmente, ¿no? A partir de ahí estoy dispuesto a contestar cuantas preguntas se me realicen. El comunicado hay que leerlo detenidamente y entenderlo. Yo lo que digo en la nota, y además te lo leo textualmente. Vamos a ver, hablo en el tercer párrafo. En el programa FEI de 2008 fue incluida una obra denominada Saneamiento Calle Copera, Parque Infantil y Depuradora de Setefille, la cual fue adjudicada previa a la tramitación del proceso de licitación correspondiente a una empresa en el año 2009. El proyecto aprobado por el Pleno incluía entre sus partidas todo el material necesario para la instalación de la depuradora y la propia máquina depuradora. Y en el siguiente digo: una denuncia infundada planteada por el presidente de la Asociación de Vecinos de la Pedanía, donde se pretendía realizar la obra y que resulta ser hermano del número 2 de Loreños Independientes, impidieron que la obra se finalizara dentro del plazo concedido, habiéndose abonado hasta entonces 2 certificaciones de obra y encontrándose presentada una factura de acopio de material incluidos en el proyecto. Esta última no pudo ser pagada, pues al finalizar el programa FEI quedó desprovista de consignación. O sea, yo lo que digo es que la obra no se terminó en tiempo y se pagó con los propios fondos FEI porque una denuncia interpuesta por el presidente de la Asociación de Vecinos ante la Fiscalía nos obligó a paralizar la obra. Y en tanto no se aclaró con Fiscalía que la obra estaba legalmente adjudicada, que la ubicación de la depuradora era correcta y no estaba fuera de ningún término legal ni técnico de donde se pretendía ubicar. O sea, eso fue lo que paralizó el tema de la obra, lo que nos impidió realmente que la obra se ejecutara en el tiempo en el que estaba previsto. A partir de ahí, la denuncia de la que estamos hablando ahora ante el Tribunal de Cuentas la pone Alfonso Morales Navarro y Fidel Prieto. Yo creo que la nota, el comunicado de alcaldía que sale, explica todo el proceso desde el principio, es decir, desde la adjudicación de la obra hasta el momento en el que estamos ahora mismo. Fondos FEI, que son los dineros que llegan a los ayuntamientos en el año 2008, ¿vale? Y uno de los proyectos que tiene previsto realizar el ayuntamiento es la reunificación de los vertidos de Setefilla, colocándole una depuradora en uno de los puntos de vertido que actualmente se está vertiendo. Verás que no es que haya allí, entre otras cosas porque la gente de Setefilla cagan y mea lo mismo que el resto del mundo,
y la porquería que sale por las tuberías del alcantarillado están saliendo ahora mismo allí al arroyo, no están saliendo, que allí no es que salga otra cosa diferente de la que sale en los vertidos del Obra, sale lo mismo que sale de aquí. Y con ese proyecto lo que se pretende es reunificar todos los vertidos y que en ese punto en concreto haya una depuradora estanca para en torno a 600 habitantes, es decir, algo muy superior a los habitantes que actualmente tiene Setefilla en su casco utilizado ahora mismo por los vecinos, ¿no? Preveyendo que pueda haber algún vecino más en los próximos años. Entonces lo que se pretende es, con este proyecto de reunificación y colocación de la depuradora, arreglando otras zonas, porque en la calle Copera también se mete una zona de alcantarillado que no existía, se remodela el tema del parque infantil y se coloca la propia depuradora. Esto es de FEIL 2008. Sabéis que los proyectos FEIL y Proteja tenían destinado un dinero a cada ayuntamiento, que cada ayuntamiento elige qué proyectos son los que se van a hacer y que este es uno de ellos y que tiene una fecha de finalización. Al surgir la denuncia de la Asociación de Vecinos ante la Fiscalía, nos obliga a paralizar, porque lógicamente con una denuncia puesta en Fiscalía a la que hay que aclararle determinados términos, no puede continuar. Esa paralización, que se resuelve ya prácticamente finalizado el periodo de ejecución de la propia obra, incluso habiendo pedido la prórroga pertinente, nos impide que en el tiempo en el que estaba previsto finalizar la obra se haya terminado. Y lógicamente el fondo estatal nos requiere de la reversión de lo que no se ha consumido hasta esa parte. Por eso en mi comunicado digo que a la finalización hay 2 certificaciones de obra que sí se habían pagado y el resto, que era el material comprado para instalarlo, era lo que quedaba por pagar. Entonces eso, que además después cuando sale el decreto el decreto ley 4/2012, que es el que obliga a los ayuntamientos a pagarle a los proveedores todas aquellas facturas que, según decía Montoro, estaban metidas en un cajón y que no habían aparecido y que no tenían consignación. El propio Estado nos obliga a pagar todas esas facturas. En el paquete que se hace para el pago a proveedores hay que incluir esa factura, porque sí que tiene registro en el ayuntamiento la factura del material. Y lógicamente, tengan o no tengan consignación presupuestaria, si no tiene, va en presupuesto como reconocimiento extrajudicial de una factura, y si tienen, pues lógicamente aparece en el presupuesto para pagar dentro de lo que era el propio decreto ley. Y así lo hicimos. Sabéis que con este decreto nos obligaron a pedir un préstamo de 1.800.000 euros para pagar todos los proveedores que hasta ese momento se les debía. Y que lógicamente eso va a suponer a las arcas municipales, como ya he dicho en alguna ocasión, 700.000 euros más de lo que realmente le debíamos a los proveedores, que además la entidad financiera no ha sido una entidad financiera elegida por el ayuntamiento ni negociado el tipo de interés puesto por el banco, sino que ya viene obligado del propio Ministerio de Hacienda qué banco es, qué tipo de interés nos van a cobrar en los próximos 10 años, y que había que incluir todo lo que existiera como factura dentro del propio ayuntamiento, no registrar en el ayuntamiento. En tiempo de ejecución de obra, no, porque lo intentamos buscar un lugar más retirado de aquello, que digo que el lugar que había no tenía ninguna condición técnica que dijera que no se podía poner allí. Pero incluso así, atendiendo al tema de los vecinos, hemos intentado buscar otro lugar, que de hecho estamos negociando ahora mismo para la ubicación en otro lugar. Lógicamente eso incrementa el coste, porque hay que llevar una tubería más lejos de donde se pretendía ubicar, que es donde se está vertiendo actualmente, y eso incrementa el coste. Pero en el tiempo en el que duró la ejecución de la obra no se podía haber buscado otro. Vamos a hacer un viaje a un polígono industrial que tenía una depuradora igual que la que se pretende ubicar allí, y para que vieran cuál era el efecto, porque cuando hablamos de depuradora de aguas residuales estamos pensando, algunos de nosotros o casi todos, en un pozo abierto donde va el agua sucia y donde eso genera olor y genera mal ambiente. Bueno, este no es el caso. Este no es el caso, es decir, por el volumen de vecinos al que atiende o al que debe de atender esta depuradora, es una depuradora totalmente estanca.
que cuando se llena, pues lógicamente el camión succionador tiene que ir a vaciarla y ya está vacía otra vez hasta que se vuelva a llenar. O sea, es completamente estanca. Esta depuradora no da olor, esta depuradora no da molestia, o sea, más molestia puede dar el que se esté vertiendo, como se vierte ahora, directamente al arroyo, el agua sucia, que tener esta depuradora ubicada allí. Pero esa conversación con ellos fue una vez que fue el problema. Una vez que ellos manifiestan que no la quieren allí. Y pregunto, que quizás si antes hubiera hablado, la depuradora si se puede poner aquí, o cuál es la ubicación más idónea de cara a los vecinos, ¿podríamos haber evitado esto? Quiero decir... No lo sé si lo hubiésemos evitado, no lo sé. Yo te puedo hablar de los hechos, yo no te puedo hablar ni puedo predecir qué hubiese ocurrido si hubiésemos hecho tal cosa o cual cosa. Eso, lógicamente, hay un movimiento, lógicamente, que yo entiendo que es un movimiento más político que de vecinos, porque después en la conversación individual con cada uno de los vecinos a los que le comentas esto, los vecinos no están tan en desacuerdo con que se pongan allí, conociendo cuál es el elemento que se va a colocar, ¿verdad? Porque si me hablas de una depuradora y todos pensamos lo que he dicho antes, probablemente todos estarían de acuerdo en que allí no se debe de colocar eso. Pero cuando ve el elemento que realmente hay que colocar, ya empiezan a tener dudas. Oye, mira, pues si es que vuelvo a repetir, es que hay que ir y ver el tubo echando el agua al arroyo. O sea, peor que eso no puede ser una depuradora estanca. Cuando los vecinos entienden esto y saben que aquello no es una depuradora abierta, que va a generar olores, lógicamente dicen, bueno, pues vale, pues si es así, es que nos han contado otra cosa. Yo no sé qué es lo que le han contado. Pero ya no había tiempo, entonces. Pero ya estaba agotado el tiempo de ejecución de la propia obra, ¿no? Bueno, verá, esto es marcar un antes y un después en la forma de hacer la política. Nosotros siempre hemos estado muy en contacto directo con los vecinos. Te puedo explicar, tanto de Setefilla como de la Avenida de Santana, que hay diferencias de opinión, ¿eh? Cuidado, que no todo lo que sale en los medios o todo lo que se cuenta en los medios eso es una parte de opinión, no es la opinión completa. En Avenida Santana había un montón de vecinos que opinaban lo contrario de lo que se estaba haciendo, pero también había una gran parte que opinaba que lo que se estaba haciendo era lo correcto, y hubo que poner de acuerdo, claro, es verdad. Pero lo que hicimos en el ayuntamiento fue hacer un de intermediario entre las dos opciones. Y después hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es el criterio técnico. O sea, el criterio técnico que por ley no lo podemos saltar, y que si dice que un acerado tiene que medir 1,50 o 1,60 o 1,75, no sé ahora mismo cuánto es, pues tiene que medir eso y punto. Si dice que los aparcamientos tienen que ser de 2 metros, pues tienen que ser de 2 metros, y ahí no cabe opinión, ahí no cabe sondear la opinión del vecino, porque es un criterio técnico que además te obliga tanto la LOA como el propio plan general. Luego, si lo que queremos es saltarnos eso, bueno, es sin saltarnos nada, y mira lo que ocurre el día que nos saltemos una medición de un acerado. Yo estoy seguro yo estoy seguro que alguien se presenta en el ayuntamiento y me coge con las esposas y me lleva, ¿vamos? Eso seguro, vamos. Pues no hubiese ocurrido nada. Pero también es verdad que en el plan en el que había algunos vecinos, hubiésemos tenido que llevar a la Guardia Civil allí para terminar la obra. Y yo no soy de llevar a la Guardia Civil para enfrentarme con vecinos ni nada, ¿eh? Me conocéis lo suficiente como para saber que yo no soy así. Intentar buscar la solución, sí, es lo que hemos intentado hacer. Buscar otro lugar, sí, es lo que estamos intentando hacer. ¿Que la depuradora terminará ubicada? Naturalmente que sí, terminará puesta. Por cierto, ¿por qué esta y no la de Lora? Escuchaba ayer quizás en una de las intervenciones de tu cadena. Pues no es cuestión de elegir esta o la de Lora. La de Lora tiene su proceso y tienes quien la tiene que construir, y esta era una posibilidad de que una pedanía de Lora del Río tuviese su depuración de aguas residuales incluso antes que la de Lora, pero con un proyecto destinado y elegido por el propio ayuntamiento. Es lo mismo que si hubiésemos tenido el dinero suficiente para plantear una depuradora en Priorato. Oye, esta pedanía era más pequeñita y podíamos admitir ese proyecto. Bueno, pues vale, pues vamos a hacerlo aquí.
empezamos por aquí, tendremos que hacer la de Priorato, tendremos que hacer la de Lora, habrá que hacerlas todas. Para, bueno, algunas, no sé, malos entendidos que pueda haber por allí, en nuestra cadena Onda Cero Lora del Río, al igual que Lora del .tv, jamás en ningún momento se ha dicho que el alcalde no quería hacer declaraciones o se negaba a hacer declaraciones. Simplemente se dijo que se declinaba y se le metía al comunicado público según nos manifestaban desde el gabinete de prensa. Es una cosa que yo quería dejar clara y en fin, no sé si quieres algo que decir, pero vamos, no, sí. Es lo que yo he querido comentar también de cara a las cámaras para que no haya ningún tipo de malentendido, porque bueno, muchas veces hay informaciones que no se ajustan a la realidad y yo creo que es justo el decir. Deciros que yo no tengo portavoz. Es decir, lo que yo tengo que decir lo digo yo. Yo no tengo nadie que hable por mí. Pero no porque no quiera. A ver, que es que no quiero tener nadie que hable por mí. Lo que yo tenga que decir, si alguien dice esto, lo dice el alcalde, no, que lo diga el alcalde. Lo que yo tenga que decir lo digo yo. Y me consta que no me he negado a ningún medio a hacerle ningún tipo de declaración. En todo caso, en alguna ocasión lo que he podido decir es: espérate que reúna todos los datos y te doy una información correcta. Pero en ningún caso negarme a atender a los medios, porque no es mi forma. Sabéis que he estado abierto a hacer ruedas de prensa y en ningún caso he hecho como hacen en Moncloa muchas veces, no hacen una rueda de prensa sin preguntas, que es algo extraño. Los periodistas cualificados que asisten a Moncloa se quejan mucho de que las comparecencias y ruedas de prensa que hacen en Moncloa son solamente para la intervención del ponente y no hay preguntas. No, yo he venido aquí a pecho descubierto que preguntéis lo que queráis, siempre. Está claro una cosa, yo creo que voy a tener que volver a retomar esto de una vez cada 15 días o incluso una vez a la semana, para que nos hartéis bien de mí. Hacer este tipo de ruedas de prensa, que vengáis los que queráis asistir y preguntar el tema de la semana, y así probablemente pues se eviten muchas de las cosas que en ocasiones pues derivan en una información no correcta, ¿no? En total, si no recuerdo mal, me parece que la subvención destinada a Setefilla en el proyecto total creo que eran 293.000 euros, creo que fue. Y que lo que afecta al tema de la depuradora, y esa cantidad creo que sí está por aquí, son 273.000 euros. Lo que es el material de la depuradora son 273.000 euros. Y el proyecto total, si no recuerdo mal, me parece que eran 290 y algo aproximadamente. No tengo ese dato. No tengo ese dato. ¿Y ese dinero se tuvo que devolver, esa cantidad, porque no se...? Claro, todo lo que no se certificó. ¿Qué fue lo que se certificó? Las 2 certificaciones de ejecución de obra que iban hasta ese momento y el material de la depuradora. La diferencia fue lo que se tuvo que devolver. ¿Cuánto fue? No recuerdo la diferencia entre lo que hemos estado hablando y el total del proyecto. Es que no tengo la cantidad del total del proyecto, pero vamos, se la puedo facilitar en cualquier momento. Bien. Y otra pregunta. El Tribunal de Cuentas, ¿tú tienes ya notificación de que no sé muy bien cómo funciona esto? ¿Que se ha admitido a trámite la denuncia? Que se ha admitido a trámite, no. A nosotros lo que nos ha requerido es información al respecto de las denuncias planteadas. Y nosotros lo que hemos mandado es un expediente bastante completo, con más de 30 documentos que afectan al procedimiento de esta obra en concreto. Lo hemos remitido, si no recuerdo mal, me parece que fue el viernes de la semana pasada. ¿El viernes o el lunes? Pero eso no implica nada, evidentemente. Absolutamente nada. Es decir, no quiere decir ni que tenga trámite la denuncia. Hay una obligación del propio Tribunal de Cuentas de rescatar información para ver la veracidad o no de la propia denuncia. Yo me imagino que una vez que examinen la documentación que hemos remitido por parte del Ayuntamiento, darán o no trámite a la denuncia planteada. A ver, está almacenado para en el momento que tengamos el lugar y el sitio donde ubicarlo, montarla. Claro, ese material es propiedad del Ayuntamiento, claro que sí. El material está y es propiedad del Ayuntamiento. Y el material se ha pagado con dinero del Ayuntamiento.
O sea que en el momento en el que esté la ubicación... La ejecución de la obra, que habrá que aportar el dinero oportuno, que ese es el dinero que quizás se haya perdido. Lo que cuesta instalar ese material ahora, que ya no lo puedes incluir en el proyecto que en su momento presentamos, es lo que hay de añadido, indistintamente de después las distancias de más que hay entre la ubicación nueva y la que había en el proyecto. O sea, esa diferencia sí es verdad que la tenemos que sumar a la nueva ejecución, ¿no? Yo te la facilito para que tengas las cantidades totales de cuál era el proyecto total, cuál es el coste de la depuradora y cuál es la cantidad que hubo que devolver por la no ejecución. Y el pago de las dos certificaciones que se habían hecho hasta el momento en el que se paralizó la obra. Yo te facilito esas cantidades al céntimo, ¿no?